Oiga, Pipe, ¿Mm? ¿no encuentra usted que se le pasó un poco la mano con mi papá hoy día a la hora del almuerzo? No tenía para qué haber sido tan pesado. Usted sabe que mi papá a veces habla por hablar nomás. Bueno, que hable menos, po. Bueno, pues si no dijo nada tan terrible tampoco. ¿Para qué fue tan pesado con él? ¿A usted le parece bien que su papá hable mal de mis amigos? ¿Ah? Pero si mi papá lo único que estaba diciendo... Su papá, lo único que está diciendo es que son unos pungas. Que el chofer, que el guardia, como que son unos pungas, como que no son gente como uno. Eso es lo que estaba tratando de decir. ¿O no? ¿Y a usted le parece bien eso? No. No, pero tampoco le parece tan terrible, ¿no? O sea, en realidad no me parece tan terrible. O sea, está mal, pero no me parece así como para que haya hecho un escándalo como el que por hizo favor, con no Pipe, hice, no, por Dios. perdóneme, mi amor, no hice absolutamente ningún escándalo. Sencillamente le paré los carros a mi suegro. Y le voy a decir más. La próxima vez que su papá o usted ninguneen Oiga, a mi gente... ¿qué tengo que ver yo? Por favor, Pipe, a mí no me metan en el mismo saco, ¿ya? Ay, ya, por favor, a mí no me metan en el mismo saco. ¿Cree que soy huevón? Si usted le habló mal de mis amigos, pues fue usted la que empezó. Pipe, yo lo único que le dije a mi papá fue Mire, una no cosa... no me interesa. A mí lo único que me interesa que usted entienda cabalmente es que la próxima vez que ustedes ninguneen a mis amigos, ahí sí que va a haber escándalo, pero un escándalo de verdad, como ustedes no han visto nunca. Es el afán de andar ninguneando el viejo